corresponde y de lo que, por lo que llamé la responsabilidad tan grande que tenemos como nutricionistas frente a la evaluación y atención nutricional y de salud de la población adulta trans, porque me estoy refiriendo solamente a los adultos. En este caso, al final les voy a dejar una recomendación de un documental muy lindo que me vi sobre adolescentes, pero es otro mundo el de los adolescentes. Así que todo esto está dedicado a los adultos trans. Bueno, lo primero que yo planteo cuando abordo esta temática es que tenemos que liberarnos de prevenciones, liberarnos de temores frente al manejo de la población, frente a su contacto, porque son ellos más los que tienen miedo que nosotros los profesionales de la salud. O sea, han sido tan maltratados, tan abusados, tan olvidados, que tienen más miedo que nosotros y los vuelve aprehensivos, a veces violentos, y esa violencia y esa aprehensión y ese miedo confunde al profesional de la salud y lo interpreta mal. Y por el contrario, entonces, ante eso siempre tenemos que bajar la guardia y tenemos que estar abiertos a todo este gran tema que se nos viene y que se nos vino y que no es nuevo. Si ustedes revisan, por ejemplo, documentales, 1800, la Primera Guerra Mundial, había sitios dedicados a la participación de los queer, o sea, de aquellos que se transforman y que fluyen y que hoy quieren ser mujeres, que mañana quieren ser hombres sin necesariamente transformarse ni hormonal ni quirúrgicamente. O sea que eso es un tema muy viejo, pero muy olvidado y muy abandonado. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es empezar a estudiar. Y yo traigo ahora lo que se llama el diccionario disidente. El diccionario disidente lo elaboró la gobernación de Antioquia, que entre otras cosas en el país, como siempre, es la más avanzada en la temática, y nos plantea una serie de términos y de terminología que tenemos que empezar a manejar bien para no equivocarnos. Entonces, lo primero es el sexo. Cuando nosotros hablamos de sexo, nos referimos al sexo biológico que nos asignan al nacer. Es decir, el sexo se asigna dependiendo de las características secundarias que hacen visible las diferencias entre hombre y mujer. El hombre tiene testículos, tiene pene, la mujer tiene senos y tiene ovarios y tiene útero. Pues al nacer, por lo menos solamente el pene y los labios permiten esa diferenciación, aunque también hay un estado que se llama un estado intersexual, que antes era denominado hermafrodita, palabra que hoy ya no se usa, no se utiliza, que es aquel ser humano que nace con órganos sexuales de las dos, de hombre y de mujer. Bueno, luego viene el otro concepto que es el género, o sea, ¿cómo me identifico yo como persona? ¿Con qué género me identifico mentalmente? Entonces, fíjense que en el dibujito es muy claro, la identidad es cómo me comporto, cómo lo asumo, me comporto con respecto a un sexo biológico, ¿sí? Asumo roles de mujer o asumo roles de hombre socialmente. Y lo otro es la orientación sexual, que son dos cosas diferentes. O sea, yo puedo comportarme como una mujer, pero tener una orientación sexual hacia las mujeres, ¿sí? No necesariamente hacia los hombres. O sea, se asume que las mujeres y los hombres somos heterosexuales, pero eso no es verdad. Y no es verdad porque como hay tanto maltrato alrededor de la temática, hay demasiado miedo a lo que se llama a salir de ese interior. Ordinariamente se dice a salir del closet, pero es a salir de esa persona, de ese ser humano que hay adentro que quiere expresarse y puede tener entonces una atracción emocional, una atracción afectiva o incluso sexual, porque no siempre es sexual. Esta es otra cosa importante que debemos conocer, por personas de un género o diferente al suyo. Después viene entonces lo que se denominan y los psiquiatras denominan la disforia de género. ¿Qué quiere decir disforia de género? Es un malestar
psicológico y físico al sexo con el que yo nací. O sea, yo no, como, pues yo, no, yo como ser humano, esa persona que tiene disforia de género no acepta, no acepta que le hayan puesto nombre masculino porque él siente que es una mujer, o sea, él se siente por dentro de una mujer, o al contrario. Entonces, cuando empieza a haber disforia de género, uno nota que los niños empiezan a vestirse de ropa, con ropa de mujer o a tener comportamientos diferentes, o las niñas empiezan a vestirse con ropa de hombre, a jugar con carritos, a jugar con los niños en actividades que tradicionalmente por cultura machista nuestra son asignados a los hombres. Entonces, para transformarse de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, tiene que haber un diagnóstico de disforia de género, que normalmente lo hacen los psiquiatras, empiezan puede ser con terapias con psicólogo, pero necesariamente tiene que ser confirmado el diagnóstico de disforia de género por un psiquiatra. Muy bien. Ahora, dentro de todo este colectivo de orientación sexual y de identidad de género, aparece lo que se llama la población LGBTIQ+. Ya lo digo rápido, pero al principio les cuento que era dificilísimo para mí, lo tenía que hacer supremamente despacio para relacionar la sigla con cada uno de sus significados. ¿Por qué aparece, y esta es historia que me parece interesante, por qué aparece primero la L de lesbianas? Porque en el siglo pasado, en la década del 80, cuando surgió el VIH-Sida y Ronald Reagan se negó a reconocer que era una enfermedad que no necesariamente tenía que ver con la prostitución ni con la homosexualidad, las mujeres lideraron el movimiento de defensa y por tanto los hombres y todo el colectivo de personas con género diferente reconocieron que eran ellas las que tenían que aparecer primeras en esa sigla porque fueron ellas las que asumieron la defensa de la población con distinta identidad de género. La G es gay, la B es bisexual, o sea, que le gusta, ahí sí su orientación sexual es hombre y mujer. La T tiene varios significados, es trans, es transvesti o es transexual o transgénero, que ahora luego vamos a ver las diferencias. La Q es lo que les decía, el queer, el que fluye hoy o durante un tiempo se siente mujer, se siente femenino, sin ser mujer, ojo con esto, o luego se siente masculino, se siente atraído, siente una identidad de género, no una orientación sexual, sino una identidad de género como masculino, y luego dice que no, que ninguno, y entonces por eso aparece dentro de la sigla el signo más. Quiere decir que hay todas miles de opciones, de posibilidades para que una persona se exprese tanto en su identidad de género como en su orientación sexual. Y finalmente la que nos trae hoy es el transgénero o transexual binario, es decir, el hombre con disforia de género que quiere ser mujer y se vuelve entonces mujer trans, o la mujer con disforia de género que quiere ser hombre y se convierte en hombre trans. Y vamos a ver entonces eso qué significa. Bueno, pero antes de eso miremos el contexto. Si algo falta con respecto a la población de transexuales es información. En la época en que Oviedo, recuerdan el director del DANE, que ahora es concejal de Bogotá, fue director del DANE, en su época, en su administración, él diseñó una aplicación en la página web del DANE, porque él como identificado como gay, dijo, tenemos que empezar a contarnos, tenemos que empezar a reconocernos, tenemos que empezar a saber dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, dónde vivimos, etc. Y entonces logró que hasta el 2023 se registraron, porque es un registro voluntario, o sea, no hay obligación, no hay opción de obligar a nadie a que reconozca
a que se reconozca y plantee y manifieste públicamente su identidad de género. Y entonces hay 474.000 personas registradas, pero es imposible que ese sea el N de las personas LGBT de Colombia. En los países más avanzados, Canadá, Estados Unidos, Australia, se aproximan a cifras y plantean entonces, por ejemplo, que en Estados Unidos hay alrededor de 1.4 millones de adultos como transgénero. Dentro de toda la población LGBT, los transgénero o los transexuales son los más afectados, los más violentados, los más abusados, los más vulnerables desde todo punto de vista. E incluso uno lo ve, ¿cierto? Y yo lo he visto en mis conferencias. Veo que la gente se incomoda y he dictado clases y algunos estudiantes me dicen, profe, ese tema me incomoda. Y yo digo, bueno, pues esa es la idea, ¿no? La idea es que uno se incomode porque empieza a abrir su mente y empieza a aceptar, pues que no todos somos heterosexuales y que es muy probable que en nuestra familia haya población LGBT que no ha podido expresarse. Entonces, es muy importante que lo consideremos y que dentro de este grupo tengamos especial consideración y compasión, no la compasión de pesar, sino la compasión de ponerse en el lugar del otro y de entenderlo para que esa persona pueda contar con nosotros. Yo lo he hecho, publico en las redes sociales y a veces me preguntan, incluso me han preguntado que si yo soy lesbiana o que, bueno, no tengo fenotipo de trans, pero sí me han preguntado que soy lesbiana y no digo, no, yo no soy lesbiana, soy heterosexual, me gustan los hombres, pero como nutricionista estoy muy preocupada porque hay un vacío enorme y yo fui profesora del CES cuando llegué, porque yo me jubilé de la Universidad de Caldas, en donde trabajé más casi 30 años, y vine pues a Medellín, me vine con mi hijo a Medellín a hacer mi sabático, escribí el libro que tenía que hacer, lo devolví, me jubilé y me vine y me quedé aquí y empecé a trabajar en el CES. Y fui docente porque toda la vida he trabajado en evaluación del estado nutricional y me gusta mucho trabajar con el grupo materno-infantil. Entonces fui docente de algunos chicos del CES. Y uno de ellos hoy es una mujer trans. Hoy se llama Isabel. Incluso el proceso de cambio ha sido bellísimo, bellísimo. Uno no se imagina el chico morenito, musculoso que conoció y hoy la mujer atractiva, sensual, que aparece en las redes de modelo, impresionante. Entonces, es eso, es ese contacto con la gente el que te hace pensar que tienes que abrirte. Yo les decía que no todo trans es transgénero, o sea, una persona, por ejemplo, se puede vestir de mujer, ¿cierto? O al contrario. Y simplemente tiene una identidad de género que le gusta, que le hace sentirse bien vistiéndose como mujer o como hombre. Pero cuando ya la disforia de género es una cosa que le ha llevado incluso a tener problemas psicológicos y psiquiátricos, entonces esa persona tiene que empezar con un proceso de atención en salud con un psiquiatra que, como les decía, le tiene que diagnosticar y confirmar la disforia de género y decir, perfecto, usted, ¿cómo se siente? ¿Usted cómo se siente por dentro? ¿Usted qué quiere? Y empieza entonces el proceso de transformación. Pero esa transformación puede ser solamente hormonal. Y de hecho, hay muchos trans en el mundo que no se han hecho transformaciones quirúrgicas. O sea, se han puesto senos, si se han transformado en mujeres trans, entonces se ponen senos, pero no hacen penectomía, o sea, no se retiran el pene, siguen teniendo pene, pero tienen senos y tienen pareja, y no siempre, y a veces es pareja del mismo sexo, ¿sí? O sea, esto es muy complejo. Entonces vuelvo al tema. Puede que se transformen hormonalmente y empieza entonces aquí el endocrinólogo a participar en el proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, como nutricionistas, ustedes deben pensárselo siempre, que siempre que vieron
me imagino que ya todos vieron evaluación de estado nutricional, antropometría, composición corporal, etcétera, con los distintos profesores que hay en el país, porque yo creo que esta asociación comprende a varias escuelas. Entonces, siempre nos han dicho, las mujeres y los hombres somos, por sexo biológico, completamente diferentes en composición corporal. Las mujeres tenemos más grasa y menos masa magra que los hombres, y al contrario. ¿Qué quiere decir entonces? Que un hombre que es musculoso, que tiene más masa magra, que tiene más músculo, que tiene más talla, que tiene más densidad ósea, porque la densidad ósea hace parte de la masa magra, se transforma en mujer. Pues que las hormonas que le van a incluir, que en este caso son los estrógenos, para poderse convertir en mujer, van a hacer que aumente la composición grasa y que disminuya la composición magra. Y entonces, hablando de Isabel, me decía, profe, yo me acuerdo que me reía muchísimo con ella en nuestras conversaciones. Profe, las nalgas se me están aguando. Literalmente las nalgas se me están aguando. Claro, él era musculoso, además hacía deporte, era muy, muy musculoso, con unas nalgas duras, magras. Recordemos que las nalgas tienen triglicéridos de cadena larga, ¿cierto? Más cuando son grandes. Y cuando son hombres, pues tienen más músculo. Ella no. Aquí se fue transformando. Entonces, siempre que nosotros hablemos de terapia hormonal y de cambio, inmediatamente tenemos que recordar toda la composición corporal del sexo biológico hombre y del sexo biológico mujer. Esas implicaciones entonces van a afectar los brazos. Entonces, si tomábamos circunferencia del brazo y la circunferencia del brazo nos habla de la grasa, del músculo más el hueso, y esa, cuando se transforma en mujer trans, empieza a disminuir, pues yo no puedo decir que es que se está desnutriendo, porque recordemos que la circunferencia del brazo es una medida de antropométrica que poco se altera, poco se afecta, porque nosotros muy pocos usamos los brazos. Entonces siempre, por ejemplo, en nutrición, decimos, cuando hay una circunferencia del brazo depletada, estamos hablando por debajo de 22, 21, decimos, caramba, algo le pasó muy grave a esta persona para que ese brazo esté afectado. Entonces, ojo con esos malos diagnósticos para que tengamos en cuenta. Es decir, tenemos que empezar desde la cabeza hasta los pies a adaptar y a adoptar nuevos modelos de evaluación del estado nutricional. La pantorrilla, la circunferencia de la pantorrilla siempre ha sido utilizada como un indicador indirecto de la masa magra de una persona. Entonces, si tenemos como indicador de masa magra y se cambia de hombre a mujer, va a perder masa magra, ¿sí? En la terapia hormonal le va a afectar su masa magra. Entonces, eso también indicará que en algún momento nosotros tendremos que empezar a hacer investigación para ver qué pasa en los primeros meses y en el primer año de transformación del brazo, de la cadera, de la pantorrilla o incluso del músculo en una persona para hacer evaluación nutricional. Bueno, como convertirse de hombre a mujer aumenta la grasa, eso significa que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, hay todo un cambio, aumenta la sensibilidad de la leptina, cambia el peso corporal, la distribución de la grasa disminuye y posiblemente la actividad física. O sea, si la actividad física no está apoyando este proceso de transformación, la transformación puede ser muy severa y puede traer efectos de una imagen corporal no deseada y de una apariencia de diagnóstico nutricional de una persona con malnutrición que no lo es. Aquí están, si están viendo, me imagino que están, Maylene, están viendo bien la pantalla, ¿cierto? Tarde me demoré en preguntar. No, sí, sí se está viendo, tranquila, profe. Gracias. Entonces aquí hay, por ejemplo, una de las mujeres trans que yo más admiro de este país, que es Brigitte Baptiste. Brigitte Baptiste es una académica, una investigadora del área ambiental, ella es bióloga, fue directora del Instituto Humboldt de la Javeriana y hoy es rectora de la EAN, que es una universidad bogotana dedicada básicamente a ciencias duras, o sea, ingenierías y demás. Brigitte, por ejemplo, es el ejemplo, perdóname la redundancia, ella es el ejemplo de una transformación no completa, porque él era casado
y ella, ahora como Brigitte, sigue viviendo con su mujer. Jamás le preguntaré si se ha hecho todos los procesos quirúrgicos o no, pero es muy probable que no, ¿cierto? Para poder seguir conviviendo con su mujer. Ahora, entonces el psiquiatra diría, bueno, pero entonces la mujer también debe tener alguna disforia de género. No, puede que tenga una orientación sexual, que le gusten los hombres de ciertas características y demás, pero esos detalles pues son muy personales y están metidos en toda la complejidad del manejo temático. Les decía que Uruguay es de los pocos países que en América Latina ha avanzado en esto. Uruguay es bien abierto. Yo fui de los primeros en legalizar la marihuana, recuerdo cuando Mujica. Entonces uno siempre encuentra que Uruguay es un país más desarrollado dentro del contexto de América Latina. Entonces, estas dos tablas que les voy a presentar son clave. Lo primero es, hay una serie de efectos en las mujeres trans, el hombre que se vuelve mujer, una serie de efectos que ya están identificados. Por ejemplo, se redistribuye la grasa corporal, disminuye la masa muscular y la fuerza. Acuérdense que la fuerza de prensión también de los hombres es mayor que las de las mujeres, porque los hombres tienen más músculo que las mujeres. Entonces, al transformarse, disminuye su fuerza de prensión, por lo tanto, la dinamometría y los referentes de fuerza de prensión pues ya no serán los mismos. Se suaviza la piel, se disminuye la grasa, hay una disminución de la libido. Los hombres por su testosterona tienen una libido mucho más activa que la de las mujeres y entonces en estos procesos de transformación disminuye la libido, eso es algo que los afecta. Hay disminución de las erecciones espontáneas, se afecta la sexualidad, hay una disfunción sexual, hay un crecimiento mamario que hablando con Isabel me decía, profe, jamás la mujer trans llegará a ser a las etapas o a los estadios de maduración de Tanner, que espero que no se les hayan olvidado a ustedes. Eso es algo que nunca se nos debe olvidar, porque hay para hombre y para mujer. Y decía, escasamente llegaremos al estadio 2, al estadio 3. Y ahí entonces uno entiende por qué la mayoría de las mujeres trans se hacen cirugía plástica para tener unos senos grandes porque no alcanzan a tener los senos que quisieran tener y que son parte de la figura femenina, ¿cierto? Que es muy importante. Bueno, eh, hay un crecimiento, perdón, hay una disminución del volumen testicular, disminuye la producción de esperma, disminuye el crecimiento del vello terminal, la calvicie, el patrón de calvicie no se altera, pero es muy difícil de manejar. Y este sí que es difícil de manejar, el cambio en la voz. Esto genera muchas frustraciones en ellos porque siguen siendo con voces muy gruesas, muy masculinas, y eso los hace sentir mal. Entonces, además del efecto, cuando inicia, que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto significa que nosotros tenemos que cambiar nuestra historia clínica, ahorita hablamos un poquito de eso, y cuándo estaríamos hablando de un efecto máximo, por ejemplo, ¿cuándo se lograría que la masa muscular y la fuerza de una mujer trans fuera la definitiva, más o menos en 2 años? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo evaluar fuerza de prensión, no puedo evaluar composición magra. Si utilizo un DEXA para evaluar composición magra, pues no le puedo aplicar los parámetros y los referentes para mujer, pues porque no los va a tener y tendría que esperar hasta los 2 años para poderle aplicar referentes del sexo nuevo que adquirió. Y lo mismo en crecimiento, la mujer que se transforma en hombre. Entonces, le cambia también la grasa de la piel y el acné. También se afecta el crecimiento del vello facial y corporal. Se empieza a presentar alopecia androgénica por la inyección de andrógenos de testosterona que le ponen, aumenta la masa muscular y la fuerza, redistribuye la grasa corporal, cesan las menstruaciones y ojo con esto porque recuerden ustedes que las rien del hierro en las mujeres son más grandes
o son mayores que las de los hombres. Entonces, si una mujer por menstruar tiene más requerimientos de hierro que un hombre, pues si se transforma y deja de menstruar, eso quiere decir que yo ya no le tengo que dar el hierro que le daba a la mujer, ¿sí? Y que entonces puedo empezar, aquí se está planteando más o menos de 2 a 6 meses, pero yo podríamos pensar a los 6 meses qué está pasando con la terapia y mirar con un cuadro hemático qué está pasando con su hemoglobina para saber si está alterada o no está alterada. Pero ojo, esto del manejo de la anemia en los hombres trans es muy importante que lo manejemos con los endocrinólogos, porque ellos explicaban que uno de los efectos que tiene la terapia hormonal para conversión a hombre es afectar entonces la composición y la migración de todas las células hemáticas. Entonces, yo no puedo decir, solo como María Victoria Benjumea, le pido un cuadro hemático o un médico general si tiene anemia y entonces le va a mandar suplemento de hierro. No, tengo que coordinar con el endocrino para saber si amerita o no amerita un suplemento de hierro. Muy importante esto. Aumento del clítoris, atrofia vaginal y profundización de la voz. Entonces aquí está planteado que la fuerza muscular, fíjense que es lo que más se demora, en los hombres era 2 años, aquí en las mujeres es a 5 años, y la redistribución de la grasa máximo a 6 años. Bueno, ¿cómo hacemos entonces la evaluación del estado nutricional? Nosotros sabemos que los componentes de la evaluación del estado nutricional son evaluación antropométrica de composición corporal, evaluamos biomarcadores nutricionales, evaluamos consumo y definimos la RIEN, que son los requerimientos, las necesidades de energía y nutrientes de acuerdo con la edad y el sexo, y evaluamos la imagen corporal y hacemos un examen físico focalizado en nutrición. Entonces, empecemos. Miren este diagrama cómo nos muestra, bien importante, cómo separa mujeres y hombres y cómo se va transformando la cintura, la cadera y si hiciéramos la razón de cintura-cadera. Entonces, ¿cómo son las cinturas de las mujeres biológicamente nacidas como tal? Son más pequeñas que las de los hombres. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿sí? Y acuérdense que cuando yo voy a evaluar la circunferencia de la cintura, que me sirve para determinar obesidad abdominal y detectar riesgo, por lo menos precoz, de enfermedades cardiovasculares, entonces yo marco 80 para mujeres y 90 para hombres. Entonces, ¿hasta dónde yo debo tener cuidado de utilizar esos puntos de corte para obesidad abdominal? Yo simplemente lo que debo hacer es un cuadro, me organizo un cuadro en mi historia clínica, tengo que rearmar mi historia clínica, tengo que volver a hacer la historia clínica para poderme permitir tener espacios para evaluar adultos trans. Y entonces puedo hacer evaluaciones trimestrales de cada una de esas medidas que yo considere clave para la evaluación de la composición corporal. Entonces son cintura, cadera, muslo, pierna y brazo, y voy mirando si se va comportando como lo esperado, ¿sí? Porque uno de los elementos que está publicado, que hace parte de la evidencia científica en esta población, es el grado de inseguridad alimentaria tan severa que vive la población transmundial. Entonces, el acceso al trabajo, el rechazo en el trabajo, la violencia en el trabajo, la pérdida del trabajo, la pérdida en la familia, muchos son expulsados de su seno familiar. Todas esas distintas tipologías de violencia hacen que esta población pierda su empleo y por lo tanto sus ingresos. Y al perder sus ingresos, tienen entonces riesgos altísimos de inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces, ojo con eso, importantísimo que lo consideremos dentro de la rearmada de nuestra historia clínica para los adultos trans. Miremos aquí, en las mujeres trans aumenta la grasa total y disminuye la masa magra total, mientras que en los hombres al contrario. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular por el aumento de la masa grasa? Las mujeres trans. Pero, ojo, ¿quién tiene más riesgo de pérdida de densidad ósea
por la terapia hormonal los hombres trans. Entonces es muy importante que tengamos presente que detrás de eso vienen problemas como el calcio. Colombia tiene serios problemas de deficiencia de consumo de calcio y de vitamina D. Si normalmente es así, imagínense ustedes en un adulto trans, en una condición de inseguridad alimentaria, cuáles serán entonces todas las posibilidades de riesgo que tienen de lograr esto. Entonces, no solamente la terapia hormonal le va a afectar su densidad mineral ósea, sino que la falta de consumo diario de calcio y de vitamina D van a contribuir con ese problema agravándolo. Y entonces llegamos aquí a los biomarcadores nutricionales. Entonces les decía, la propuesta es esperar casi un año para hacer cambios de RIEN. Hasta después del año yo empezaría a considerarlo como o mujer trans u hombre trans. Mientras tanto, voy haciendo controles trimestrales de perfil lipídico, de cuadro hemático, de zinc, de creatinina y de algunos otros marcadores que vamos a ver que son importantes para saber si efectivamente se está comportando como el sexo biológico con el que nació o ya está empezando a presentar cambios que me impliquen entonces hacerle modificaciones de las RIEN. Y aquí entonces Chicago, la Universidad de Chicago tiene una propuesta importante y resaltó los biomarcadores nutricionales que a nosotros nos parecen que, pues, que son clave para que los sigamos. Por ejemplo, el HDL, que acuérdense que el HDL depende de la relación colesterol HDL, entonces es importante hacer vigilancia que se debe hacer cada 3 meses. Este nos ayuda a identificar el síndrome metabólico, la hemoglobina y el hematocrito, especialmente para las mujeres trans y para los hombres trans que dejan de menstruar, creatinina y ferritina, la una que tiene que ver con la reserva de energética en el músculo y la otra que tiene que ver con la reserva de hierro, que también tiene que ver con la masa magra, fosfatasa alcalina. Entonces, ¿cuáles serían los límites? Si ustedes quieren, yo les regalo estas diapositivas, porque pues es muy difícil que alcancen a tener el detalle para yo decirle, use el límite inferior si todavía no ha logrado, ¿sí? Pero sí importante que sepamos que estas son las que deben ser vigiladas. Bueno, muy bien, además del calcio y de la vitamina D. La RIEN, entonces aquí, discúlpeme que es que vengo hace una semana con crisis asmática. Nos dicen entonces que la RIEN ya sabemos cómo las vamos a utilizar, pero la evaluación de la dieta, hay unos parámetros que son internacionales para hablar de dieta saludable, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicarle el criterio de dieta mediterránea, vamos a aplicarle el criterio de la dieta DASH, o vamos a aplicarle la última que salió del score de Pure, que es un proyecto multicéntrico en el que Colombia estuvo incluida desde el 2016, un proyecto multicéntrico coordinado por McMaster. Manizales, en esa época estaba yo en la Universidad de Caldas trabajando con los internistas. Manizales y Caldas quedaron incluidos en este estudio Pure. Entonces tiene también su propuesta de dieta saludable relacionada con la menor mortalidad de más de 180 millones de personas porque fueron incluidos muchísimos países del planeta. Entonces siempre trabajamos las recomendaciones de grasas saturadas, las de grasas trans, igual, la sal diaria que no pase de 5 gramos, el consumo de fibra, el consumo de verduras, de frutas, las carnes rojas reducirlas, el pescado siquiera 1 o 2 veces a la semana, el consumo de semillas y nueces tan importante, limitar el consumo de etanol, casi que en esto no se han podido poner de acuerdo todos los que plantean dietas saludables, porque el Instituto de Cancerología más importante del planeta dijo que no deberíamos tomar ni 1 gramo de etanol, porque hay ya varios estudios que muestran cómo afecta el cerebro. Pero pues esa es una decisión personal, pero dentro de las generalidades todavía se acepta un máximo de 100 gramos por semana. Y desaconsejar el consumo de bebidas azucaradas. Pero cuando ya vamos a entrar a hablar
de la alimentación de esa persona en su condición de trans, en su condición de violencia de distintos tipos. Entonces tenemos que estar preparados para empezar a detectar la presencia de trastornos del consumo alimentario, del trastorno de la conducta alimentaria, perdón, y remitir a psiquiatría o psicología, pero nosotros tenemos que hacer esa revisión con una anamnesis y un recordatorio. Podemos hacer una frecuencia de consumo de cualitativa, pero además también de variedad para que podamos aportar la información al psiquiatra o al psicólogo y entre los dos podamos ayudarle con el control de su trastorno. Recordemos anorexia y bulimia, en este caso, como los más severos dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, tanto la inseguridad alimentaria como los trastornos de conducta alimentaria son muy frecuentes en la población trans. Y viene aquí el último componente, que es el de imagen corporal, que genera muchísima insatisfacción. O sea, el hombre por sexo biológico tiene un fenotipo específico, tiene hombros anchos, tiene cintura pequeña, tiene cadera pequeña, tiene brazos largos, tiene las manos más grandes y más toscas, aunque hay unas manos hermosas en los hombres, pero normalmente son menos delicadas que las manos de las mujeres, tienen pies más grandes, porque es que calzan más, porque es que miden más, porque tienen más densidad mineralosa. Pero entonces cuando se transforman es imposible que los hombros se afecten. O sea, ¿cómo hace un cirujano para cambiarle los hombros a una mujer trans que tenga hombros muy grandes? Es muy difícil. Y de ahí entonces ese trabajo en equipo para empezar a hacer un proceso de aceptación y de mirar qué se puede y qué no se puede cambiar dentro de la imagen y dentro de ese nuevo cuerpo, que también va a afectar su sexualidad, su sensualidad. O sea, recuerden el impacto que tiene la imagen corporal en una persona. Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer los nutricionistas? Empezar a mirar de los grupos que se agruparon en tres, de esas características que podemos cambiar y las que no podemos cambiar. Por ejemplo, el primer grupo que tiene que ver con aquello que tiene que ver con el sexo primario al nacer. Pene, escroto, testículos, vello facial, vello corporal y senos para los hombres. Vagina, clítoris, ovario, útero, senos, pecho, vello facial y voz para las mujeres. Entonces, con los procesos quirúrgicos a los que no todos tienen acceso, porque Colombia no tiene claro y Colombia, dependiendo de, entonces acepta o no acepta, y el médico entonces dice, pero es que yo tengo un conflicto de intereses, pero es que tengo un conflicto moral, etcétera, etcétera, empiezan a jugar una serie de factores que van en contra de esa persona que quiere transformarse y les retrasan el proceso quirúrgico y aumenta entonces toda su insatisfacción y su frustración en su proceso de armonización y de transición. Pero eso sí se puede cambiar. Segundo, las características secundarias que tienen que ver con género-sexo, que incluyen caderas, pues las mujeres somos más caderonas, la figura es más fina, la cintura es más pequeña, los brazos son más delicados, los glúteos son más grandes, los bíceps de los hombres son más grandes. En tema de apariencia, estaturas así no se puede modificar porque ya está adulto. Ese es otro tema con los adolescentes. La musculatura se puede cambiar, porque acuérdense que con actividad física de alta resistencia se puede cambiar y con una buena alimentación, el peso, los muslos, el cabello cambia sustancialmente, tanto para hombres como para mujeres. La voz con fonoaudiología pueden cambiarla, pueden mejorarla. No siempre se logra la voz suave de las mujeres, pero sí se suaviza en un 80-90% la voz a través de terapias fonoaudiológicas. Y hay otros que puede sí, puede no. El tercer grupo que no responden a las hormonas se llama el grupo de características neutro. Está formado por la nariz, los hombros, el mentón, las pantorrillas, las manos, la nuez de Adán, que es tan típica y tan característica de los hombres, las cejas, la cara, los pies y la talla para ambos sexos. Entonces, pensando en esto, un señor que se llama Lindgren, que ya debe haber muerto porque esto es de hace tiempo, esta publicación, porque no hay nada nuevo al respecto, se ideó
este formato que nos puede ayudar a nosotros a incluirlo en nuestra historia clínica. Se llama Escala de Imagen Corporal para Personas Transgénero. Entonces, miren cómo lo clasifica. Desagrega todo el componente físico, desde hombros, cadera, barbilla, pantorrillas, senos, manos, manzana de Adán, escroto, vagina, la contextura o complexión, los muslos, brazos, cejas, pene, clítoris, cintura, músculos, nalgas, vello facial, cara, pies, figura, peso, vello corporal, pecho, bíceps, testículos, ovarios y útero, cabello, voz, apariencia y talla. Entonces le dice, usted está muy satisfecho, le pone 1, está satisfecho, le pone 2, neutral, no le importa, le pone 3. Y si está insatisfecho, le pone 4. Y si está muy insatisfecho, le pone 5 y le dice si quiere hacer un cambio sí o no. Entonces, ¿eso qué implica? Trabajar con educador físico o con un entrenador físico para que le ayude a organizar su cuerpo como lo quiere formar, pero el endocrinólogo también le tiene que ayudar porque esto sin hormonas no funciona, pero también entonces el cirujano le tiene que ayudar. Entonces, fíjense, ya van ustedes armando, imaginándose como un gran centro especializado en adultos trans, todas las disciplinas y todas las propuestas que debe incluir para que se pueda atender a un adulto trans. Entonces, a partir de esto empieza uno a trabajar con ellos, a mirar, por ejemplo, cadera y pantorrillas. Yo les resalté algunos aquí que como nutricionistas podemos trabajar, excepto la talla. Si es de un adolescente, sí, pero de un adulto no podemos hacer nada para poder incluirlo dentro de nuestra intervención nutricional. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades para finalizar? Sí o sí. El que no, no lo debe hacer. O sea, si no es capaz de cambiar, si no es capaz de aceptar, si no es capaz de tener un buen trato, no lo hagan. A nadie lo obligan. Pero debe generar empatía y respeto por la persona trans que llega a su consulta y exigírselo al personal de salud. O sea, el consultorio, el centro de salud, el centro médico, el sitio público o privado donde se atienda a una persona trans tiene que estar transformada. Transformada. Por ejemplo, cuando yo empecé con esto que les cuento hace por ahí 3 años, conocí a una chica que trabaja en la gobernación, es una antropóloga muy brillante, que se hace llamar Obi. Ella no se llama así. Y entonces yo decía, pero ¿cómo se llama? O sea, dentro de mi rebeldía, porque además soy muy rebelde, entonces yo le decía a mis estudiantes, pero ¿cuál es el nombre de ella? Si yo necesito hablar con ella, le tengo que escribir un correo, pues ¿cómo la va a buscar por Obi si no la va a encontrar? Profe, ella, a ella le gusta que le digan Obi, pero ella se llama, bueno, voy a inventar el nombre porque no quiero que le identifiquen. Laura, Sofía. Muy bien. Yo tuve que cambiar mi chip y decir, perfecto, el nombre que aparece cuando la registraron, cuando nació, es Sofía. En la historia clínica, Sofía, ambientémosle el apellido, Martínez Gutiérrez. Pero el pronombre, que es el que a ella le gusta, que es el que ella asumió en su transformación, es Obi. Y por me guste o no me guste, yo la tengo que seguir llamando Obi. Yo no la puedo seguir lesionando y violentando llamándola Sofía, porque no le gusta que la llamen Sofía. Entonces eso lo tengo que exigir del personal. Y las historias clínicas y la sistematización de las historias clínicas tiene que tener 2 espacios, para el nombre que está registrado o en la cédula o en su registro en la SER y para su pronombre. O sea, hay que adaptar todas las historias clínicas para incluir eso, pero además para incluir orientación sexual. Ah, bueno, entonces usted es lesbiano, gay, bisexual, trans, intersexual o queer. Nombre asignado en la serie, nombre actual. Perfecto. Ahora, no debemos asumir que una persona trans que viene vestida, por ejemplo, una mujer trans, ya hizo toda su transición médica. Eso es algo que en la medida en que vamos ganando confianza, vamos y abriéndonos, nos vamos ganando la confianza de esa persona y ella nos va contando. O sea, es un proceso lento, pero tiene que ser con paso firme. Bueno, tengo que armar una especie de cuadro de seguimiento trimestral con aquellas variables que a mí me parecen importantes, ¿cierto? Todo esto que les mencioné.
además de trabajar con un equipo siempre interdisciplinario. Tiene que estar obligatoriamente, está el psiquiatra, el endocrino, puede que el internista no, porque el endocrino es internista, un nutricionista, una enfermera, un psicólogo, y tiene que haber un urólogo y un ginecólogo, porque el urólogo es el que hace las cirugías y el ginecólogo es el que hace también puede que haga cirugías, pero también va a ser el proceso de manejo cuando ya se convierte en mujer. Ojo con esto. Debido a que se almacena una gran cantidad de grasa visceral por el efecto de los estrógenos, tenemos que empezar a hacer vigilancia y seguimiento a través de estudios de riesgo cardiometabólico para hacer un control y una prevención de cualquier alteración y enfermedad crónica no transmisible. O sea, es muy importante estar evaluando los cambios siempre a nivel de abdomen. Esa es la más importante para vigilar. Tenemos que mirar también la composición corporal, como no hay estudios todavía publicados que nos digan ya definitiva la composición corporal es X o Y de las mujeres trans y de los hombres trans. Eso es algo que está apenas en proceso. Si nosotros nos vemos afanados por tomar decisiones frente a biomarcadores para hacer diagnósticos, podemos hacer promedios entre hombre y mujer, por ejemplo, a los 6 meses, ¿sí? Si ya lleva 6 meses, entonces yo puedo utilizar un promedio. Si la hemoglobina para el hombre es tal y para la mujer es tal, pues hago un promedio y ya después al año le puedo asignar el que le corresponda. Y por último, además de todo esto, tenemos que seguir presionando al Ministerio de Salud para que diseñe un protocolo de atención nutricional y de salud para las personas adultas trans en Colombia. Y les decía que al final les tenía una película que les quiero recomendar. Yo me la vi, me hizo llorar. Se llama La vida soñada de George Stone. Es una adolescente que nació hombre, era mellizo, el hermanito igual de hombre y ella siempre empezó a comportarse diferente. O sea, los dos nacieron hombres. Se transformó y su mamá y su familia, que es muy importante, la apoyaron y lograron tantos cambios en Australia que lograron cambiar la ley. Entonces yo creo que vale la pena que vean todo el proceso que vive un adolescente para esto. El loco del gobernador de Florida acaba de sacar una barbaridad. Está prohibida la transformación y la armonización para adolescentes en la Florida. Está prohibido. Ningún adolescente se puede transformar. Y así como cada estado tiene sus leyes, Perú acaba de decir que los trans son enfermos. O sea, los consideran ya otra vez, se volvió a no sé cuántos décadas de avance. Perú retrocedió y dijo que eso era una enfermedad. Entonces, imagínense la lucha de los peruanos frente a todo esto. Bueno, y aquí cuando salga el cuadernillo 4 en el que va a estar el capítulo de trans, pues podrán leer con mayor profundidad todo este tema. Muchas gracias. Por encima de todo, muchísimas gracias a usted, otra vez, doctora, por acompañarnos, por la charla tan llena de información y yo creo que también tan respetuosa. Vamos a dar paso para preguntas si hay personas en el público, inicialmente con Carlos. Cuéntanos. Doctora, tengo dos preguntas. Cuéntame, Carlos. Pues creo que la respuesta va a ser obvia por lo que usted ha dicho, pero en los jóvenes, la transformación, el proceso de armonización puede alterar que, pues, obviamente su proceso biológico cambie y que pueda llegar a, por ejemplo, crecer más senos, a la talla un poco más alto, si es hombre trans, eso. Y segunda pregunta, Eh, bueno, respóndame esa y le digo la segunda. Bueno, ustedes saben que las mujeres maduran primero que los hombres, ¿cierto? O sea, el proceso de pubertad y de maduración sexual de las mujeres es más rápido. O sea, a los 13 años uno ya esperaría que una chica haya menstruado. Y si ha menstruado, quiere decir que ya pasó el último año de la máxima velocidad de crecimiento en talla. Entonces, si esa chica hace una transformación, su talla no estará afectada. Pero si la hace un hombre que se demora mucho más,
que madura más tardíamente, 14, 16 años y a veces más, y empieza un proceso de transformación, su talla sí puede estar afectada. Entonces, la terapia hormonal y la transformación o la armonización, como se llama ahora, todo este proceso de transición, en los adolescentes tiene costos metabólicos, biológicos y físicos mucho más serios que cuando se hace en la edad adulta. Por eso es que hay tanto miedo, por eso es que todavía hay tanta inseguridad y por eso es que hay prohibiciones y todavía no es claro si se debe aceptar o no se debe aceptar la transición, porque ha habido arrepentimientos. Entonces, como se han presentado arrepentimientos, acuérdense que por uno pagan todos, ¿no? Siempre, esa es como la ley de los humanos, o sea, siempre justos por pecadores. Entonces, esos arrepentimientos han hecho que decisiones que se hayan tomado desde el punto de vista legal para permitir las transiciones en los adolescentes se devuelvan. Doc, usted mencionaba sobre el equipo interdisciplinar que debe ser parte del proceso de armonización y me llamaba mucho la atención de que usted recalcaba, por ejemplo, psiquiatra, pues frente a solamente ese especialista, me surge una duda, porque hay una sentencia de la Corte, no sé cuál, la cual permite que el proceso de transición no necesariamente pase por un psiquiatra, por los procesos de revictimización que se han llevado históricamente hacia la población trans y que obviamente sabemos que por ejemplo, ser homosexual antes era una enfermedad y que ya hoy hemos avanzado en el marco de estas discusiones que vale la pena darlos en el marco académico porque es científico y por eso la ciencia ha ido avanzando en esos procesos. Pero Sí. allí me llama mucho la atención eh, pues que usted recalcaba como esa parte y pues muchas personas trans son apáticas o son reacias a recibir atención psiquiátrica por el concepto histórico victimizante que se ha desarrollado a lo largo de todo el proceso y del movimiento de la población LGTBIQ+, que de hecho pues esta pues terminología o esas letras pues también han cambiado un poco, que ya pues muchos en la población no nos referimos como población LGTBIQ+, sino como expresiones, identidades de género diversas, expresiones de género diversas, que amplía y abarca un poco más todo este proceso y que también llega un poco a lo que usted decía, a reevaluar el hecho de cómo alguien con una expresión de género, pues que es una expresión, pues nos puede llevar a conflictuar, de hecho, al momento de la atención, por el hecho, por ejemplo, del pronombre, que se da ese ejemplo y pues creo que es Sí. fundamental también como Nutris. Yo soy nutricionista y pues por eso pues me surge como esa duda en la parte de lo que decía. Sí, lo que pasa es que cuando tú llegas a tu EPS y empiezas a plantear tu intención de transformarte, de iniciar el proceso de transición, siempre, sine qua non, no falla, te remiten al psiquiatra. Porque el psiquiatra soporta y apoya esa decisión. O sea, si no hay, por lo que te digo, a ver, todo se vuelve costos. En un sistema de salud todo se vuelve costos, ¿cierto? Todos son costos. Entonces, si la persona no está completamente decidida y tiene realmente un diagnóstico de disforia de género certificado por un psiquiatra, no le van a permitir su proceso de transición, ¿cierto? Es por eso. Eh, es muy probable que haya mucha aprehensión frente a los psiquiatras, porque así como hay psiquiatras muy buenos, hay unos perversos eh, que seguramente los han maltratado, pero no todos son así. Entonces, yo creo que también hay que trabajar por liberarse de esos miedos para poder acceder a un servicio que es absolutamente, que es un derecho, ¿sí? Que es un derecho ya adquirido de transformarse y que pueda lograrse en un tiempo corto, porque como les decía, mil historias, millones de historias no se puede sacar ni siquiera un promedio de tiempo de transformación,
porque todo depende del médico, de sus conflictos de intereses, de sus morales, etcétera, etcétera. Entonces, mientras menos aprehensivo sea, mientras más inteligencia emocional tenga ese adulto, más va a lograr, ¿cierto? Porque pues es imposible poder lograr todo esto con derechos de petición, tutelas y demás, pero sí, sí puede ser un obstáculo, puede ser un obstáculo. Muchísimas gracias, doctora. Si alguien más tiene una pregunta, puede alzar la mano, puede dejarla en el chat y aquí se leería. Espero que alguno de ustedes, siquiera uno, salga convencido de que va a armar su propia propuesta como estudiante para que cuando llegue a una institución empiece a dar pasos y avanzar. Así todavía no esté. El año, no, creo que fue como a principios de este año, el ministerio hizo una convocatoria pública para quienes hayan tenido experiencia de trabajo en población, con población trans. Seguramente estaban pensando hacer una revisión sistemática para después pensarse en un protocolo, en una guía, pero no sé qué pasó. Pero de todas maneras, yo siempre digo, aunque sea uno que quede con el alma tocada y diga, ay, sí, sí, yo voy a, voy a abrirme a darle cabida en mi vida a esta población que tanto lo necesita. ¿No tienen más preguntas? Yo Doc, aprovechando. Es como sobre la propuesta que nos diste modificar voy a decir, el formulario de atención donde recibimos la información para poder atender a la población. ¿Cómo se puede tocar el tema de, por ejemplo, tú decías, ¿no? El nombre biológico y el pronombre y su nombre, o cómo se reconoce como persona actualmente quien va a la consulta, como qué tips tú darías para manejar que 100%, es decir, me preocupa que al hacerlo tal vez la persona se sienta incómoda al ver que igual está el nombre de nacimiento escrito en el formato, porque a veces ven, entonces no sé si te ha pasado, si lo has manejado y cómo lo has manejado al respecto. Uno siempre empieza, ¿cómo te gusta que te llamen? Y después, cuando va ganando confianza, puede que utilice otro tipo de preguntas y se devuelve. O sea, dependiendo de las características de cada persona. O sea, si yo noto a un paciente muy aprehensivo, entonces digo, caramba, tengo que ser muy táctica, tengo que ser muy suave, tengo que ir muy lento, así me demore más, así me demore más consultas hasta que logre toda la información. Pero siempre me tengo que adaptar al paciente. O sea, armo siempre mi esqueleto de historia clínica actualizada, es decir, para que me quepan los adultos trans y, y lo voy diligenciando en la medida en que el paciente va llegando. Tengo que ser muy inteligente para ganarme el paciente y no perderlo. Miren, es que además es un reto para nosotros como nutricionistas, ganarnos a ese paciente para que vea en nosotros el apoyo. Incluso yo digo, yo los asesoro gratis, yo no, pues ya estoy jubilada, yo le doy gracias a Dios y a mi vida y a mi familia y a todo mi hijo ya está, ya es un profesional. O sea, yo lo hago con todo el amor, porque así como los niños son personas muy, muy necesitadas. Entonces, a veces como que se asustan y yo digo, no importa, hasta que se den cuenta que yo no, que esto no es que esto no es una estafa, que esto no es por tumbar a nadie, no importa, porque sé que lo más importante en ellos es la desconfianza. Entonces, hay que trabajar eso. Muy inteligentes tenemos que ser. Ok, Sara, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, María Victoria. Yo quería darte un saludito y agradecerte pues por esta información tan importante. Yo te comento que tuve una práctica profesional de nutrición clínica en un hospital de Medellín y tuve la posibilidad de atender demasiados pacientes trans, pero muchos de ellos tenían, pues, por así decirlo,
estaban en condiciones económicas deplorables, la Mm. mayoría de ellos abandonados, pero hubo uno que me llamó la atención porque tenía nombre de mujer. En la historia clínica el doctor ya le había puesto nombre de mujer y una de las poquitas referencias que tuve para saber cómo iba su terapia hormonal era que pues muchos médicos no entran en detalle, le puso así cortico, terapia hormonal más de 2 años. Entonces yo lo fui a ver para pues tomar las medidas, conocerlo, el paciente estaba intubado, no había familiares y eso fue algo como que me dio el choque porque yo estuve en la conferencia de, creo que es Acodin, y Ah, yo te sí. escuché, sí, sí, yo lo tenía súper claro, pero ahí se me derrumbó todo porque yo lo vi con desnutrición proteico-calórica severa, entonces como que no, físicamente no tenía nada de mujer, o sea, los huesos, la anatomía, todo era un hombre físicamente, entonces me entró esa duda, ¿cómo manejas un paciente que ya ha tenido tanto tiempo sin terapia hormonal? Y cuando ya está en una condición así y no sabes mucho de él, pues como está solito. Sería muy bueno que recogieran los datos de ese paciente, lo estudiáramos y que lo pusiéramos como un estudio de caso, porque fíjate también la falta de interés del médico, ¿cierto? O sea, pues no entró en detalle, no profundizó y ahí también es eso. O sea, yo digo que el mayor problema que tienen las personas trans es el rechazo en todas las áreas de su vida, ¿no? En todas las áreas de su vida. Entonces, claro, luchar contra eso, por eso a veces se vuelven tan agresivos, por eso son a veces como tan disruptivos en la forma de vestirse, como que no nos importa nada. Y por eso uno tiene que pensar siempre en eso. Entonces dice, se tiene que ir atrás y decir, caramba, soy yo la que tiene que dar el primer paso porque yo soy una gotica en medio de tanta violencia. Eh, pues porque si no tiene terapia hormonal, si se llama, es mujer, pero no tiene terapia hormonal. O sea que su identidad de género es ser mujer, pero no ha tenido la oportunidad de tener una transformación mediante la aplicación de las hormonas. Entonces, ahí sí que hay cosas complejas para estudiar. O sea, yo diría que cojámoslo desde el punto de vista psiquiátrico, cojámoslo desde el punto de vista nutricional, cojámoslo desde el punto de vista del internista y hagamos un caso para estudiar qué se puede hacer con un paciente de esos. Muy complicado, muy complicado. Muchas Y gracias. más cuando tiene VIH, imagínense, no Sí, solamente eso, sino más cuando tenía, tiene... tenía oportunistas. Mm. Entonces yo también quedé con la duda porque yo quería aplicar todo lo que nos comentaste en esa conferencia, pero es muy difícil ya poner como esas calorías sabiendo que físicamente no sabe si él de verdad tuvo la oportunidad de tener una terapia hormonal completa o hasta cuándo llegó su proceso, o sea, es muy difícil. Yo digo que es Claro. excelente el trabajo que haces porque abre mucha la posibilidad de investigar. Y como estaba intubado, entonces no había opciones de conversar con él. Entonces, en ese caso, ¿qué opta uno? Tratémoslo como lo que aparentemente es, como un hombre, ¿cierto? Ujú. Y ya después veremos. No es nada fácil, no es nada fácil. Por eso el trabajo en equipo tiene que ser muy coordinado, muy al unísono, muy puestos todos, muy coherente, que no haya discordancias, porque entonces si el endocrinólogo es el que manda la parada ahí, porque es el que determina el tema hormonal, se niega, bueno, tiene que ser con gente muy especial, no todo el mundo es apto para esto. Hay mucho componente religioso, o sea, la religión nos ha hecho tanto daño, tanto daño, tanto daño. Incluso alguna vez me monté en un carro, un Uber, me acuerdo, salía de una clínica de visitar a un amigo y yo no sé por qué empezamos, pero se atravesó alguien ahí como, así, como, era, era, era como un chico que limpiaba vidrios y vestido de mujer sin seno ni nada, era un travesti y empieza a hablar pestes, era de una religión toda rara, a decir que era un pecado y para él era un pecado, eso que estaba haciendo es, yo decía, Dios mío, ¿quién le saca a este personaje de la cabeza
que eso no es un pecado, o sea, ¿pecado de qué? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas, yo no sé cuántos años tendrán que pasar y nosotros formando a nuestros hijos. Yo me acuerdo que salí de Acodine el año pasado, yo salí muy tocada, muy conmovida porque yo ya había dictado esta conferencia en mayo en el Congreso de Nutrición Clínica. Y aquí se me arrimaron varios de los colectivos, bueno, varias personas, y algunas lloraban y me decían, gracias por haberte expresado de nosotros así. Y yo decía, ay, Dios mío, yo lo hice porque de verdad lo siento, yo no lo hice aquí como por ganar adeptos ni por nada de eso. Y después fui a hablar con mi mamá y le conté, y mi mamá también se puso a llorar, porque es que es muy tenaz, es que uno no sabe. En mi casa, en mi familia, creo que hay varias chicas lesbianas, pero no ha habido un trans. Y yo le decía, mamá, uno que va a saber en dónde va a parar nuestra familia y cómo la familia es la primera en generar la mayor violencia para este tipo de seres humanos, ¿cierto? Pero es una decisión personal de cada uno de ustedes si apoya o no apoya. Y si apoya es total, o sea, no este pedacito, no, es abrirse, ilustrarse, estudiar, documentarse. Esto es muy viejo, esto es una cosa muy vieja, esto tiene que ver... imagínense que Brigitte tiene una conferencia en esas conferencias TED, que son unas conferencias a las que invitan personajes muy clave, con un tiempo contado. Y ella empezó a hablar, como ella es bióloga, entonces empezó a hablar de la presencia de vegetales trans. Y yo dice, ¿cómo? Imagínense, como cuando hay animales homosexuales, pues hay animales, y uno dice, entonces esto no es humano, ¿y por qué son capaces de decir que esto es una enfermedad? O sea, somos tan ignorantes, que no hay derecho. Entonces, eso hay que romperlo. Así que muchas gracias por haber dado este paso, cuenten conmigo, yo amo compartir esto y cada vez hay que estudiar más y más y más, a ver a dónde llegamos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta y una pregunta en el chat. Ajá. Terminemos como con esas dos y ya con eso cerraríamos, pero la pregunta en el chat que dice, le surge una duda, esta persona, Yolexi, ella es de la UIS, entendí un poco la conversación mucho hacia las personas que que hacen intervención hormonal. Ajá. Entonces, ella pregunta, pues, que a esas personas que no han hecho una intervención hormonal, ¿qué aconsejarías de cómo debería ser, digamos, la parte bioquímica, la parte de recomendación calórica y todo eso con la persona? O sea, cuando no hay intervención hormonal, no hay ninguna afectación de la composición corporal ni de nada, por lo tanto lo trataría con el sexo biológico con el que nació, tal cual. Listo. Solo que ahí, entendiendo un poco todo lo que nos has comentado, pues evidentemente respetándole el pronombre de la persona. Eso sí, claro, pero es más fácil para nosotros cuando no hay intervención. Por ejemplo, yo le decía a los chicos, les decía, mire, la población LGBT no me preocupa, pero los trans sí. ¿Por qué? Porque ellos simplemente es su identidad y su orientación sexual, pero su composición corporal y su cuerpo no está implicando cambios que me lleven a mí a tomar decisiones. ¿Qué me tengo que preocupar? Por lograr que tengan su seguridad alimentaria y nutricional, lograr que tengan un adecuado estado nutricional, trabajar esa cintura que cada vez es más importante como un indicador de enfermedades no transmisibles, de obesidad abdominal, de riesgo, y ya. O sea, lo mismo que hacemos y con todo el respeto, eso sí, por sus conductas, por su cultura, por su estilo, por su forma de vestir, por su forma de hablar. Ahí uno no tiene nada que hacer. Respeto y no más. Muchísimas gracias, doctora. Y terminaríamos con el comentario o la pregunta de Carlos. ¿Tienes la palabra?
Doc, yo estuve revisando antes, pero Ajá. pues se me olvidó en mi intervención, lineamiento sobre población trans. Ayer tuvimos un espacio sobre la población LGTBI en un live por Instagram y una de las pues, chicas era una chica trans. Y pues con ella estuve conversando antes del espacio, entonces por eso había preguntas como en salud, enfoque en salud, pues quería como saber qué información había antes de abordar el tema. Y a partir de allí solamente encontré dos lineamientos de atención en salud población trans, pero solamente de Alcaldía de Bogotá. No, Yo Medellín también quisiera saber, tiene. Medellín tiene unas cositas así chiquiticas. Una cosita chiquitica que hicieron con el grupo Nacer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Pero es más hacia la apertura, o sea, es más hacia recomendaciones del trato, del abordaje, de considerar nombre y pronombre, todas esas cosas, pero de cosas específicas de salud y nutrición no hay nada en el país. sí, de hecho a eso iba, o sea, hay como caracterización, pero no hay un protocolo como de atención. Quería No. saber si en otro país, no sé si usted lo dijo, hay un protocolo de atención en población trans. Uruguay, ahí está. Si tú quieres, me escribes a mi correo y yo te puedo mandar bibliografía para que Señora, revises. Ajá, listo, muchísimas gracias, doctor. con gusto. Son de distintas universidades, están básicamente de dónde hoy. Sí, doctora, por ahí por lo que yo vi por encima, hay de la UIS, de la Universidad del Atlántico, yo estoy de la Nacional, hay de la CES de Medellín, también hay de la UDEA, de tu alma mater. Esas fue como de las personas que vi así como por encima. Ya. Hablamos de varias universidades. Y pues la idea es que pues este video va a quedar subido al YouTube de Ascendi para que puedan volver a acceder a esta grabación, revisar y pues una cuñita chiquitica. Recuerden que la doctora aparece en Instagram, ay, se me trabó el celular, como DR Vicky, ¿cierto? Ah, no, arroba la doctora Vicky. Exacto, arroba la doctora Vicky. Entonces, por ahí la pueden seguir, la pueden contactar, que como le acaban de escuchar, pues se ofreció a responder más dudas, a estar ahí pendiente. Y nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Yo llevaba mucho tiempo queriendo como persona individual ver esto en la carrera, porque por ejemplo en mi universidad no se sabe y los docentes que hay hasta cierto punto no sabían absolutamente nada. Entonces, qué rico ver esta conversación, ver esta conferencia y de verdad, muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a las personas que asistieron también. Que tengan bonita noche y doctora, otra vez, muchísimas gracias. Sí, una feliz noche para todos. Gracias, gracias por los buenos deseos. Voy a tomar una foto de esta pantalla. Bueno, sí, todavía están por ahí conectados, conectadas, si quieren encender la cámara para que tomemos la foto más bonita. Ay, sí, déjense ver. No importa si van en transporte público, que nos pasa mucho que uno va saliendo de clases y es Ajá. cuando dice, ay, voy a conectarme a la llamada. María Gaviria. Profe, ¿Cómo ¿cómo estás? vas? ¿Cómo te Bien, ¿y tú? va? Bien, Bien. estuve hablando de ti con Beatriz cuando íbamos para ¿Sí? Bucaramanga. Ah, Ella fue una de mis buenas estudiantes con la que hice investigación. Vamos a sí, muy publicar el juicioso. artículo, María, lo vamos a trabajar y a publicarlo, luego los cuento, sí. Súper, eso estaba pensando yo, Sí, sí, hablar contigo de eso. qué bueno. Bueno, Carlos Hernán, ¿de dónde eres, Carlos? Hola, ¿cómo está? Hola. Soy de Nariño, pero estoy en Tolima. ¿En dónde? Estoy en el Tolima. Ah, ya. Qué bien. Bueno, si no se dejan ver, pero entonces tomémoslas así a las que se dejaron ver. Gracias, un abrazo para todos. Que estén muy bien. bonita noche, Gracias, gracias, chao. gracias a todos y todas. Gracias, chao.